Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Basqueteando aquí en la casa de Soñando Baloncesto. Basqueteando Podcast llega a ustedes gracias al patrocinio de Elite Shooting Academy, JC Ultimate Training, Cemedes Basketball, Básquet por Excelencia, FR Benz, Asociación Santaneña de Baloncesto, Canastico, Fusion, Molten, Atelier, Crea y Island Magic. Una producción de Soñando Baloncesto. El día de hoy tenemos a un invitado, pues todos sabemos el papel de los árbitros en el baloncesto y la importancia de su trabajo dentro del juego. El día de hoy tenemos a un árbitro de suma importancia, un poco retirado, pero nuestro invitado del día de hoy es don Marlon Blanco. ¿Le puedo decir don? No, ¿verdad? Marlon, decime Marlon. solamente Marlon, está bien. No me Si molesta ocupa el don, contestar, pero... conteste. No, tranquila. Es que en el podcast pueden pasar Sí. todo lo que uno se puede imaginar. Entonces, cuéntenos, ¿cómo ha estado? Todo bien, gracias a Dios. Contento, Alejandra, por la actividad que tuvimos la semana pasada, que fuiste partícipe también. Muchísimas gracias más bien por tu apoyo al estar. Eso realmente es bueno para el baloncesto. No solo los árbitros tenemos que estar empapados de las reglas, sino la gente que está alrededor de todos los, ¿cómo es que decimos? Bueno, ahorita se me fue la palabra, pero los artistas, los actores del baloncesto tienen que saber cómo se juega el deporte en sí. E incluso los jugadores tendrían muchas más ventajas sabiendo lo que pueden y lo que no pueden hacer, por supuesto, todo bajo las reglas del baloncesto y las debidas interpretaciones. Y es Entonces, que feliz de verdad. yo también, obviamente, una como comentarista es una ayuda increíble porque uno dice, ahora sí entiendo, ahora sí, todo tiene sentido. Y aunque sea, ¿cómo se puede decir? Tedioso leer ese montón de artículos y lo que sea, pero creo que si uno se toma el tiempo, aunque sea 1 o 2 días, de Claro, repasar, creo que lo más específico, sí, uno ahí va empezando a ver y cómo interpretarlos, pues, a sí, nivel sí. del baloncesto nacional, ¿verdad? Porque hay algo que me quedó muy claro y fue que no vean NBA para poder interpretar reglas de FIBA. No vean NBA, mejor pueden ver ahora que viene el World Cup de Ujú, mujeres, que va a estar muy sí, bueno. sí. Pero, Marlon, cuéntenos cómo llegó el arbitraje a su vida. Cuéntenos un poquito, obviamente, de esa parte, porque todos conocemos ay, viene Marlon a arbitrar. Sí, pues, ¿qué te digo? Yo juego baloncesto, bueno, y no era, bueno, sí me la jugaba. Desde los 10 años jugué en mi escuela allá en Nicoya, yo soy de Nicoya, Aleidi y yo somos nicoyanos. Este, tuve la dicha de que en ese momento llegó un uruguayo a la Asociación Deportiva Guanacasteca como entrenador. Lo contrataron en la escuela mía como educador físico y él metió el baloncesto en Nicoya. Gracias por eso, de verdad, don Daniel Rodríguez. Este, que de Dios goce, por cierto. Pues él fue el que me metió ese amor por el baloncesto en la escuela, luego en el colegio, en la Universidad de Costa Rica. Yo jugaba con mi equipo de ingeniería eléctrica y también jugué con un equipo de liberianos en ese momento. Una vez estaba el torneo interno de la Universidad de Costa Rica y uno de los árbitros se tenía que ir. Bueno, esto yo lo he contado siempre, pero es parte y de esto fue lo que sucedió en realidad. O sea, el árbitro se fue y el otro compañero quedó solo y nos dice, ¿alguno de ustedes que quiera venir a pitar? Y nosotros nos volvemos a ver todos y, no hombre, pitar, jamás. Y les pagan 300 colones. Mae, 303 tejas. Y de 300 colones para un estudiante en ese momento, te estoy hablando de 1990, hace 36 años, Claro. pues sonaba bien porque eran como, ¿qué te puedo decir ahora? Como 8.000 colones tal vez de ahora.
Y entonces, deme ese pito. Y ahí fue como empezó. Y ya después un querido amigo muy estimado, Alfonso Escalante, que es josefino, pero vive en Nicoya, se dio cuenta Ajá, que yo estaba sonando el pito, porque realmente arbitrar es otro concepto, es otra cosa. completo. Entonces, me invitó a las reuniones de la asociación. Y bueno, desde 1991 formó parte del Colegio Nacional de Árbitros de Baloncesto, con todos los demás compañeros que me dieron la bienvenida. Ok, pero hagamos un paréntesis. Usted era jugador. Sí, yo era jugador, correcto. ¿Y qué posición jugaba? Bueno, yo mido 1,80, que realmente para mi posición es muy bajo, pero era poste, digamos. En el cole era de los dos postes, digamos. ¿Y hasta dónde llegó su carrera de baloncesto? Hasta Juegos Nacionales de 1985. No llegamos a Juegos Nacionales en esa vez, Nicoya. Nicoya era como una etapa de avance realmente. Teníamos muy buenos jugadores, te digo. Rafael Atán, el famoso Cielo. Rafael Urbina, que ahora es ingeniero civil y vive en Tampa, Florida. Marco Flores, que es ingeniero, bueno, y así varios otros compañeros. Este, un juego muy bueno que tuvimos en esa eliminatoria fue contra Liberia, en Nicoya, y nos fuimos a tiempo extra y perdimos por 3 puntos. Entonces, el juego siguiente, la semana siguiente, teníamos que visitarlos. Pero lamentablemente, eso lo comentaba un día con Marco Flores, em, hubo una equivocación del comité de Nicoya y no fuimos a ese juego. Perdimos por no presentación. Y gimnasio No, lleno y todo esperando al equipo de Nicoya que no llegamos. no. Triste porque creo ¿No que sí. apelaron? No, es que no, o sea, Aquel tiempo no, no, no. no, era muy drástico, me imagino, en ese momento y no, perdimos por no presentación. Tal vez, yo digo que sí, que hubiéramos tenido el chance. Y esa vez los juegos eran en Alajuela. Varios compañeros de nosotros reforzaron equipos de acá de la zona. Entonces, estos 2 últimos años que ha estado Nicoya, Pues bien, genial. Y no, y Nicoya la primera vez que fue a Juegos Nacionales, después de ese casi de nosotros, fue en San Ramón, 1987, creo. No, o 90 y algo. Me pierdo en esas fechas, pero lograron un performance bastante bueno esa vez. Se reforzaron muy bonito con gente de Tilarán, con Watson, y otra gente que ahorita se me escapa, pero bien, bien, fue muy bonito. ¿y cómo lo vio este año? Que le tocó pitarlo, ¿verdad? Les tocó Sí, pitar. Y ¿no? no le decían, no, 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 este señor es de Nicoya, ¿no? Que no, él no puede pitarles. Y eras que ni a Lady ni yo queríamos pitarle, pero nos tocó. Y yo creo que les pité 2 juegos. A Lady sí les pitó uno, creo. Y fue en el momento que se cayó, Que no sé se si te cayó, diste sí, cuenta, sí que le claro. cayeron encima. Sí, fue un tamaño susto porque parecía que se había fracturado la mano, la muñeca, pero gracias a Dios no pasó. Y ese juego lo terminé yo. Pero sí se siente como muy comprometedor, digamos, y aunque uno trata de ser neutral, pues siempre hay alguien que dice, es de Nicoya y toda la cosa, pero bueno, La casa es casa, ¿verdad? sí, La sí, casa sí. es casa. Lamentable la noticia que escuchamos del entrenador que se retiraba, ¿verdad? Ah, sí, claro, Eric Morera. Es Es lamentable, lamentable porque se pierde una pieza muy valiosa allá completamente, en la cuestión de la completamente. organización del baloncesto nicoyano. Yo espero que lo piense y que retome porque el trabajo es por los chicos. O sea, en realidad, Sí. él ha tenido una buena influencia allá en todo lo que es la juventud de Nicoya. A los niños les encanta jugar baloncesto en Nicoya Y y los empezando por jóvenes el también. hijo. Sí, también, los dos Es hijos de él. Ujú. chiquito, es Ujú. divino. Yo fui con él y con don Eric al campamento de los Martínez Ah, allá en sí, Washington. sí es cierto. Yo le dije, yo necesito una foto con usted porque usted va a ser famoso. Qué Y ahí bueno. la tengo. Qué bonito saber, digamos, que, digamos, uno te ve a vos y uno dice, es árbitro ya de pequeño, él quería ser árbitro, pero Ujú.
No, primero fuiste Jugador, sí, y jugador. todavía de vez en cuando, ahí cuando puedo con los compañeros, algunos que son árbitros y que jugaron, nos vamos a mejenguear por ahí. Cuesta, pero sí. Y actualmente son pocos los que juegan, mejenguean, ¿Qué digamos los que otro? van entrando. Sí, sí, hay jugadores y sí, se mantienen activos. Esteban González es uno que se mantiene activo. Claro, Paul Cordero de San Ramón, buenísimo ese chamaquito cuando lo vimos jugar en categorías menores y en juegos nacionales, igual que Esteban también. Nicole Simpson, Nicole. sí, Fabián Martínez también, ¿no? Esta generación que tenemos, este, de jugadores extraordinarios realmente. Pero aún así hay que pulir, ¿verdad? Ah, sí, Hay sí, que sí, pulir. claro, claro, ahí estamos en proceso y es este proyecto que, bueno, que planteamos la Junta Directiva y que Chinchilla fue el coordinador en Juegos Nacionales, nos gustó demasiado el trabajo que se hizo allá en Limón y tenemos muchas esperanzas en ellos, en estos jóvenes que... Ojalá, ojalá que mm, sea así, porque creo que no es de decir, mira, ya estamos de que solo vemos lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero gente, no claro, es fácil. sí, Yo que estuve en ese curso, no es fácil. No es fácil pitar, creo que no se da para todos, no se da para todos. no, correcto. Y leerse que el artículo que el artículo otro, y saber que hay interpretaciones, no una, sino más de una interpretación de ese artículo, les cuento que es reñida la cosa. Entonces, Sí, no es fácil y ojalá no solamente los jugadores y las jugadoras, los entrenadores, ojalá los padres de familia se metan a la página y averigüen un poquito, eso sí, las reglas FIBA. Siguiendo con la entrevista, Marlon, ¿usted recuerda su primer partido? Que fue arbitrado, pero ya como árbitro federado, ¿verdad? Sí, lo tengo aquí porque fue un momento muy bonito, fue en el Angloamericano, allá por, ¿cómo se llama este lugar? Está el automercado, está el boliche Edén Ajá. y ahí a la par del boliche Edén queda, bueno, que ahora es la UNED, ahí quedaba el colegio y escuela angloamericano. Entonces me llamaron a mí para que yo fuera a arbitrar con el que yo considero que fue el que me enseñó a arbitrar a mí, que se llama Luis Molina. Es un Luis árbitro Molina. retirado, muy conocido en Guanacaste, por lo menos él iba sí, etapas allá y se quedaba un mes o 2 meses arbitrando en todos los cantones. Qué bonito. Y él arbitró Liga Superior, ahora está retirado, creo que vive por la zona de San Carlos, me parece. Y él, bueno, yo aprendí de los viejos que ahora, digamos, Over Flores, Edgar Ibarra, Mauricio Maña, Gabriela Cher, ellos fueron, uno se les quedaba viendo Roger Bonilla. Ujú. El estilo de Roger Bonilla me encantaba, sus señales, la paciencia que tenía. Te digo que yo he visto árbitros de casi todo el mundo y nosotros, perdón por la, Hable, si sueno hable. pedante o demasiado, pero realmente el arbitraje de Costa Rica no tiene que envidiarle nada a nadie en ningún lugar del mundo, porque, no sé, es como las ganas que le ponemos tal vez, o que le han puesto los demás compañeros, pero sí, realmente se ha hecho bien el trabajo acá. ¿Cuántos años tenés arbitrando? Desde el 91 con la asociación, 35 años voy a cumplir en agosto. 35 años, Sí. 35 años. Y cada vez se aprende, todos los días aprendemos, porque más cuando arbitran niños, los niños son increíbles, hacen movimientos que los grandes jamás harían y pasan situaciones que tenés que estar aquí. Atento. Entonces, claro, eso te va formando la manera de reaccionar, la manera de ver todo, cómo ampliar tu visión periférica y muchas cosas que realmente, o sea, imagínate, 35 años y sigo aprendiendo con ellos, con los niños. ¿Cada cuánto se actualizan las reglas? O podemos decir reglas o artículos. ¿Viste lo que comentó Julio? Cada 2 años están... Ya me regañaron. Oiga,
Cada 2 años, Alejandra, o sea, es como, sí, los jugadores son atletas increíbles, se preparan, entrenan, los árbitros tenemos también que estar preparados, tenemos que saber la regla. Como lo dijo Aníbal García, perdón, García, no, Aníbal Carrión, nadie sabe más regla que un árbitro y así debe ser, porque, y no es que digamos solo para nosotros, como te digo, todo el mundo debe saber de reglas, pero en el momento del juego es el árbitro y tampoco es que seamos los mandamás porque no debe ser así. El árbitro tiene que ser un administrador del juego, tiene que estar frío en todo momento, cuesta mucho, te digo, nosotros somos seres humanos. Vamos a cometer errores, nos equivocamos, pero tenemos que estar consciente de eso y tratar de hacer la menos cantidad posible de errores. O sea, eso es somos humanos, no somos máquinas. Cada vez que digamos, no se actualiza, cada vez que cambia algo en el baloncesto, definitivamente es porque se tiene que actualizar las reglas Exactamente. FIBA. Sí, Ok, exactamente. ok. ¿Qué fue lo más difícil al inicio? ¿Qué te digo? Tal vez como que a la hora de que te insultaran, que te mentaran la madre, porque la mamá de uno es la mamá de uno, pero así a manera de chiste, la mamá de uno se queda por allá y la otra mamá en la cancha. Pero, digamos, ¿te acordás del primer juego? Ya me lo dijiste. Sí, perdón, no terminé la Así, historia. Fue un juego de mini baloncesto. Jugaba el Weissman, Instituto Weissman, contra el Angloamericano. Y realmente yo metí las patas un montón de veces y el entrenador, que era un árbitro de nosotros, un árbitro de los viejos, experimentado, que fue presidente de la federación, Álvaro Calvo, ajá. mira, él fue tan muy amable y no me reclamó nada a mí. Se lo reclamó todo a Molina, vieras. Hubo en 2 campos, una bola de vuelta y yo, fucha, ¿sería o no sería? Yo me quedé así. Entonces, claro, él reclamaba, pero él nunca me reclamó a mí. Todo se lo reclamó a Molina. Y Molina echando para adelante, ¿verdad? Y defendiéndome. Pero bueno, eso es un Es recuerdo. parte, Sí. creo. Equivocarse es Sí, parte de. sí. Pero Ujú. qué difícil, porque es totalmente diferente pitar mini baloncesto Y ahora que que llegar dices, ahora. y ahora que dices de los momentos difíciles de inicio, un momento difícil para mí era aprender la hoja de anotación, porque en ese entonces era una hoja diferente. ¿Has visto las hojas actuales? Las actuales no, pero nunca a esta edad y a este tiempo no entiendo. Ok, No las entiendo. y no es tan difícil, vieras. Bueno, después te lo explico con todo gusto. Pero esa vez la hoja era un poco difícil porque tenías que poner los minutos en que se realizaba cada acción. Entonces, claro, era una estructura muy complicada que después se hacía mecánica y no se te hacía difícil. Pero la primera hoja que yo hice en Liga Superior, en la Universidad de Costa Rica, no sé si te acordás que en el gimnasio de madera, bueno, decíamos el gimnasio de madera, ahora los dos tienen piso de hule, pero Ajá. en el gimnasio de arriba había como una cuestión, un balcón donde los árbitros se hacían, ya lo quitaron, pero había que subir una escalerita, estar ahí. Mira, yo estaba anotando y la mano me hacía así y sudaba, las gotas caían, sudor frío del miedo que yo tenía a equivocarme. Y el juego ahí, y los compañeros me ayudaron mucho, la verdad. Ay, Sí. no. No. Entonces, digamos, lo más difícil al inicio tuyo fue la hoja. Pues sí, las funciones de la mesa en realidad. ¿Y cómo hacían en aquel entonces para llevar que el reloj de 24 segundos, el reloj del juego, el reloj de 8 segundos? Ujú. ¿Cómo se hacían en aquellos tiempos? No, todo es parecido ahora, digamos, siempre habían, bueno, en las ligas superiores siempre hay 3 personas, el de 24, que en ese entonces eran 30 segundos, un cronometrista, que es el encargado de llevar el reloj y todo el marcador visible, y el anotador. Ujú. Pero en aquel entonces era una hoja. Sí, era una hoja. Ahora estamos con la hoja electrónica. Me imagino que sí, esa sí la has visto por ahí. Bueno, y tuviste práctica, creo, ¿verdad? Con Mauren y la gente de la FICOA. No, no llegué a esa práctica. Ujú, Digamos, la tablet sí, ujú, que es la la que tablet, llamamos, sí, ok, sí, correcto. la tablet Sí, 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 sí. correcto.
De hecho, que ahora estoy como, quiero que implementar más en lo que es la mesa y llevar más reglas del 3x3, que se sabe lo Claro, fanática que genial, soy yo genial. Tres de por eso. tres es increíble. Vamos como a una parte de la presión de arbitrar. Ujú, Creo que eso es una parte muy importante. A veces, el árbitro es la figura más criticada del juego. ujú. ¿Cómo manejan esa presión? Porque yo sé que antes no se veía lo que se ve ahora. Ahora creo que tanto los entrenadores como a veces los jugadores, incluso los padres de familia, se toman más a pecho el arbitraje. Ujú. Entonces, la descarga va hacia ustedes. Sí, y te digo que yo te hablo, digamos, de los 90 para acá. eh, eran realmente, o sea, el baloncesto en Costa Rica siempre se ha vivido de muchas formas así, muy pasionales, digamos, porque la gente, tanto en Liga Menor con sus hijos, como la gente en Liga Superior con los equipos, la gente quiere que su equipo gane, ¿verdad? Y todas las baterías, por supuesto, van hacia los árbitros. Los árbitros, tenemos que ser muchas facetas en ese momento, con niños, educadores, psicólogos, este, cubrimos varias cuestiones ahí durante el juego, pero ¿qué te va enseñando cómo dominar tu carácter? Las Te va horas, formando. sí, te va formando, las horas cancha, o sea, estar en juegos que realmente te presionan. El árbitro tiene que estar frío, concentrado. Si la gente está gritando, no estás oyendo, o sea, te pueden decir de todo, pero vos estás enfocado en el juego Uf, qué y difícil. pase lo que pase. Qué Sí. difícil. ¿Qué pasa por la mente de un árbitro cuando tiene que tomar una decisión de segundos? O sea, una decisión en segundos, perdón. Sí, es una cuestión de que la misma experiencia te va dando. Yo tengo una experiencia que me pasó en Nicaragua, en un centroamericano. eh, Era clasificatorio, no recuerdo para qué asunto, pero jugaba Nicaragua-El Salvador. Yo fui con Rolando Umaña. El juego estuvo muy parejo todos los 40 minutos, 38 hasta ese momento, casi 39, porque la última jugada la tenía Nicaragua, un balón en media cancha, faltaban 6 segundos, recuerdo, y se la dan al distribuidor que le decían Pollo, uno chiquitito, muy bueno, por cierto. Lo iba marcando el otro distribuidor de El Salvador que usaba una máscara, apellido Mena, creo, y se la pasan a Pollo, Pollo esquiva 2, 3 y sube. Faltaban, ¿qué? Un segundo cuando él subió y yo estoy abajo, aquí abajo del tablero, y yo veo que él cierra los ojos. Cierra los ojos. ¿Y esa señal qué te indica? O sea, tal vez yo no vi el contacto claro, pero si él cerró los ojos así, por intuición y por la experiencia que te da el arbitraje, lo faulearon, lo tocaron. Entonces, yo pité foul y Nicaragua tenía 2 tiros libres, faltaban un segundo, 2 segundos por ahí. Todos los jugadores de El Salvador se vinieron encima mío, el entrenador se vino encima mío, pero yo estaba seguro que le habían hecho foul. Metió los 2 tiros libres, se acabó el juego, o sea, Nicaragua ganó con esos 2 tiros libres. Después, bueno, claro, ahí hasta mi instructor en ese momento me dijo que por qué había pitado ese foul. Yo lo que digo es, ¿por qué no voy a pitar si fue foul? O sea, ¿por qué voy a dejar, y lo dijo Julio, que una jugada que debió haberse sancionado, y si no se sanciona es injusto? Pienso que los árbitros tenemos que ser lo más justo posible, lo más honestos. Nosotros nunca le preguntamos a un muchacho que va llegando a la asociación si es honesto o no, porque es algo... Y en aquel entonces él era, bueno, lo que yo aprendí Ujú, es que hay un cabeza, sí. hay el árbitro que está, el cabeza, ¿verdad? Ujú. Me imagino que ese fue el que te preguntó. ¿Por qué crees vos?
¿O por qué En fue ese que... momento yo era el árbitro principal, digamos, Ah, solo arbitramos no, dos, ok. Rolando y yo. Rolando no la tuvo como muy clara, pero después en el hotel, un compañero y de Nicaragua, no, sí, de Nicaragua, me mandó un video. Y mira, en el video se ve donde Pollo sube y le agarran la cabeza aquí. La mano se la pusieron toda aquí. Entonces, claro, eso me dio a mí, digamos, tranquilidad de que realmente había pitado bien. Y yo siempre lo he dicho, los árbitros tenemos que estar bien concentrados al final del juego, más cuando hay un juego muy parejo, Sí. y tomar las mejores decisiones, no tener miedo de nada, porque al fin de cuentas es ser justos con lo que está pasando, para ningún lado, pero arbitrar lo correcto. ¿Te acuerdas de tu primer partido fuera de Costa Rica? Sí, sí, fue un Panamericano de mini baloncesto en México. Eh, no era árbitro internacional todavía, pero nos invitaron. Aquí había una comisión bastante fuerte de mini baloncesto en la federación. Doña Sandra Beirut, que le mando un saludo, un abrazo grande, siempre está aquí en mi corazón ella. Nos llevó a dos árbitros representando a Costa Rica allá y fuimos a este Panamericano muy lindo, la verdad, equipos de Chile, de Argentina, em, del Caribe, Puerto Rico, República Dominicana. De ese Panamericano Ujú. todavía hay dos jugadoras que están activas, Natalia Galvez y Gabriela Alvarado, que en ese momento vieras, ver jugar esas dos chiquitas era Increíble, increíble. increíble. De varones, creo que ninguno, estuvieron por ahí Echeverría, los hermanos Echeverría jugando. Tomás falleció hace como un poco, 3 o 4 años por ahí, lamentablemente. Su hermano sí siguió, Sí, su hermano menor. Pero te digo que recuerdos muy lindos de ese primer torneo internacional. internacional. Ujú. Fue en 1995, imagínate, tenía 4 años de haber entrado a la asociación. ¿Te tocó pitar Ferretería Brenes? Varias veces. ¿Cómo eran esos partidos? Oh, increíbles, muy buenos, de verdad. O Era, sea, era cierto que se llenaban sí, se los llenaban los gimnasios gimnasios, en era... todo, en el Palacio, cuando era su sede allá en el famoso canasto, en el Liceo de, Ajá, de Barba. Sí, eran llenazos, incluso cuando las finales era tanta la gente que se esperaba que lo llevaban al Gimnasio Nacional y y sí, eran juegos contra el Liceo de Costa Rica, bueno, el Liceo por ahí andaba, contra Escazú. pero eran fuertes en el sentido de lo que son ahorita, en el trato hacia el arbitraje, la Pues, verdad. ¿qué te digo? Sí, o sea, hay facetas de jugadores de acuerdo a la experiencia, pero hay jugadores que, digamos, en el momento, o sea, todos los jugadores se calientan y pueden llegar posibles faltas de respeto, pero el árbitro tiene que ser inteligente, porque, o sea, ok, te enojas, si la técnica cabe de una vez, y si no le hablas, porque siempre hay que tratar de evitar una técnica directa, porque tiene que haber una llamada de atención, una advertencia, pero si no, el técnico directo. Entonces, los árbitros tenemos que ver qué ocasiona el enojo del jugador. O sea, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Pero si es lo correcto y el árbitro está seguro, no tiene por qué no va a cambiar su decisión. Y el jugador tiene que respetar. La mayoría de los jugadores acá son muy respetuosos, pero siempre hay... Uno que otro incidente, Sí, 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 exactamente. sí. Ujú. Hemos llegado a nivelar eh, el apoyo, el público que se tenía cuando estaba Ferretería Brenes, Laxa en aquellos tiempos. Vieras que ha sido difícil. Eso fue un fenómeno que nosotros todavía comentamos. O sea, cuando yo entré en el 91 y te digo hasta el 2000, los festivales colegiales eran llenazos en los gimnasios. Y te estoy hablando de festivales colegiales. Las ligas superiores también, en el Liceo de Costa Rica eran llenazos, en el seminario, en el mismo canasto también. Ahora
un ejemplo muy bonito de apoyo es Punta Arenas y Grecia también. Los gimnasios se llenan. Limón, el mismo Limón, la gente sigue apoyando. Entonces, el baloncesto para mí es el segundo deporte que le gusta más a la gente en Costa Rica. Se pelea ahí con el futsal, pero vos ves una cancha de baloncesto en todos los barrios del país. Siempre hay una canchita por ahí. Y Limón en estos Juegos Nacionales fue Increíble, sí. hermoso, Sí, fue fue muy hermoso, lindo, la hermoso. verdad. Ver ese Muy, gimnasio fue lleno intenso todas las ver la noches, final, fue sí. intenso, Ujú, fue de susto, ujú, pero los sí. chiquillos pudieron controlarlo y eso estuvo buenísimo. Y ver la ayuda que también tenían los árbitros en sí fue también increíble. Lo digo porque yo fui espectadora de todo el día de ver finales y la verdad es que mis respetos porque eh, no cualquiera, y se los digo en serio, no cualquiera se, se mete a arbitrar en un calibre de esos donde hay tanta adrenalina, a eso me refiero, ¿verdad? Ujú. ¿Has pensado en, bueno, ya sé que ya te retiraste de arbitrar Liga Superior, tanto femenina como masculina? Ahora que me estás diciendo que ya no vas a pitar más juegos nacionales, ni siquiera eliminatorias. Eliminatorias posiblemente Ok, sí. Ya la etapa final va a ser otra faceta ahí en Juegos ok, Nacionales. no podemos decirlo. Sí, no hay ningún problema. O sea, Chinchilla es el presidente de la comisión técnica de nuestra asociación y me ha pedido que le colabore en ese campo también en la etapa final. En la etapa final. Entonces, si Dios quiere, ahí estaremos. Y también va a seguir pitando Liga Ah, sí, Menor, va a estar siempre. igual en YBOA, Sí, eh, torneos privados torneos también. Ujú. privados, Todavía. este, colectivos todavía que se siguen ahora Sí, y en colectivos ahora se siguen llamando árbitros porque es porque uno quiere aprender. claro. Y no sé si te vamos a ver este año en Maxi. Sí, sí, Maxi, sí. Maxi, eso es que, aunque uno diga que no, pero es No, competitivo, ¿verdad? claro, la ¿Verdad? verdad, sí, 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 sí. tanto en varones como en mujeres, o sea, el maxi baloncesto, es que son los jugadores que dejaron de jugar ligas superiores o segunda división en aquel momento y te quieren seguir. Seguimos Sí, sedientos, claro, eso es, eso eso es, es. exactamente. Pero volviendo al tema, ¿has pensado del todo abandonar el arbitraje? Pues siento que todavía no, o sea, porque ¿Ni te ha pasado así, estando todavía arbitrando, como decir, no, ya, ya no más, ya no más? vieras que no, todavía no, la verdad, porque esto realmente es como una pasión, se volvió una pasión, se le vuelve una pasión al árbitro realmente, y árbitro en todo el concepto de la palabra, o sea, es una cuestión que se lleva en la sangre, la verdad, se te vuelve así, así, y yo siento que todos los compañeros, digamos, que entraron antes de mí, bueno, ya te los nombré, los más viejos, digamos, con Ajá. todo respeto, eh, sienten lo mismo, igual. Igual las nuevas generaciones, como Lady, como Maureen, eh, bueno, Roberto Fernández, el mismo Mauricio Chinchilla, Walter Aguilar, Mauricio Gámez, todos hemos hablado alguna vez de que esto realmente no es solo meterte en una cancha, no es solo sonar el silbato, sino No. que eh, se vuelve más, se vuelve parte de vos, o sea, sos en todo el sentido de la palabra profesional, pero va más allá. Así como te acordás del primer partido que arbitraste, ¿cuál ha sido uno de los partidos más difíciles que te ha tocado dirigir a nivel nacional? A nivel nacional, ok, bueno, han habido juegos muy buenos, juegos realmente difíciles, tal vez, déjame ver, ¿cuál recuerdo? Es que hay varios, o sea, en realidad. Eh, Tal vez una vez que el Limón, ganó no, perdió por un punto, creo. Creo que fue contra Barba.
Realmente, y fue en el gimnasio de niñas, que viste que lo arreglaron muy Ujú, lindo, sí, por claro. cierto. Ese gimnasio se llenaba, vieras, pero a full. Y ese día, sí, Limón perdió por un punto. La gente estaba así debajo del tablero y nos gritaba aquí en el oído. Pero gracias a Dios todo salió bien. O sea, creo que fue con Overflores que yo arbitré. También con Gabriela, también, y Mauricio Mañas. Tuvimos como varias experiencias fuertes ahí en Limón, pero siempre salimos avante. Salieron avante. Sí. ¿Cuál es la preparación de un árbitro antes de un partido? Pues antes de un partido, bueno, tenemos una charla técnica, tenemos que analizar varias situaciones, todo está especificado de lo que debe conllevar una charla técnica, pero también tenemos que calentar, por supuesto, dentro del camerino. Si las instalaciones lo permiten, hacemos un calentamiento en el Cancha. camerino, sí, y luego vamos a la cancha y algunos deciden correr o con ligas también. Pero sí, y tiene que haber mucha concentración. O sea, y si son tres, que es lo ideal, digamos, en juegos de liga superior, este, tiene que haber mucha afinidad entre los tres, hacer comentarios. Bueno, Comunicación. exactamente, el árbitro principal dirige la charla y por supuesto se escuchan los comentarios de los compañeros también. ¿Es importante la preparación física en un árbitro? Sí, claro, definitivamente. Tal vez yo siento que sí, como que es una parte que hay veces la dejamos un poquito de lado, pero es una parte importante. ¿Por qué? Porque si los jugadores son atletas y van a un ritmo de juego muy acelerado, el árbitro tiene que responder también. Entonces tiene que haber una preparación. Esa preparación es como un trabajo hormiga, porque a pesar de que nosotros tenemos pruebas físicas establecidas y eh, también hacemos trabajo físico en ciertas reuniones que nos reunimos los lunes religiosamente, aunque hace días no hacemos reuniones presenciales por diferentes motivos, pero el árbitro tiene que prepararse, tiene que trabajar individualmente ese aspecto de estar preparado físicamente. Es algo esencial, de verdad. A nivel nacional, ¿cuántos árbitros están certificados por FIBA? O sea, Ahorita, certificados FIBA quiere decir que ellos pueden salir a arbitrar torneos internacionales. ujú, ahorita, digamos, árbitros activos de FIBA hay dos, tres. Bueno, Roberto Fernández, Roberto Fernández, Mauren Garos y Maurencita, Sancho de San Sancho, Ramón, Daniel Sancho. Sancho. Ajá. Ujú. ¿Cuál es la idea de ustedes? ¿Que se sigan formando jóvenes para que se certifiquen de esa manera? Sí, ese siempre es la idea de nosotros. O sea, llamar jóvenes que lleguen a fortalecer la asociación, pero llevarlos a que su meta sea llegar ahí, a ser juez internacional. O Es muy sea, importante la edad, ¿verdad? sí, exactamente, porque, digamos, son requisitos, digamos, que arbitres 4 años, la Liga Superior, 3 o 4 años, mayor de 25 años, no puede ser menor de 25, es una cuestión, un artículo de FIBA, y, y el periodo es hasta los 50 años. Entonces, imagínate, los 25, son 25 años si te mantienes activo y bueno, aquí hemos tenido árbitros que han estado en mundiales. Bueno, por ejemplo, Sí, claro. Roberto, Gabriela Chear, Mauricio Mañat pitó torneos importantes en Centroamérica. Chinchilla anduvo en varios mundiales. Aleidi fue un mundial U19 femenino en Lituania. Wow. Este, Varios otros compañeros estuvieron en torneos importantes, centroamericanos y del Caribe también. Realmente, como te digo, el arbitraje en Costa Rica ha tenido su reconocimiento. Y bien que, por ejemplo, un botón, Roberto
Superfumans últimamente es tan reconocido Sí. que lo llaman a torneos. Igualmente Chinchilla cuando era un árbitro activo, la misma Lady también. Eh, entonces, bueno, gracias a Dios ha sido todo bien, digamos. ¿Alguna vez tuvieron que tomar una decisión muy polémica? Polémica en el sentido de una jugada o una decisión, bueno, De lo que sea, pero de un juego, obviamente. un juego. Eh, sí, en realidad. Te digo, bueno, hubo no personalmente, pero hubo una situación en Limón. Y no nombro a Limón porque sea un lugar muy conflictivo, sino que sucedió esta cosa. Esto fue un juego que estaba arbitrando Gabriela Chear con Mariano Jaime. Va un jugador, bueno, Cito, el finado Cito McDougall, Claro. hacia el aro y se metió un muchacho del público y lo tapó. Imagínate esa situación. Entonces, porque con esa canasta ganaba. ¿En qué año fue eso? Eso fue como en el 98, Es que 97, por ahí. esto es insólito. Sí, o sea, fue una jugada que todo el mundo se quedó. ¿Qué ¿Y de dónde salió? pasó? De la barra del Limón. Ya sabemos quién fue, pero no lo voy a decir. No, me va a tener que decir ahora Después, sí, después detrás de de cámaras se lo cámaras. digo. Pero claro, el muchacho era de ahí, vivió tanto en ese momento hacerle barra a su equipo de Limón que se metió a la cancha y evitó que Cito hiciera el canasto. Y fue un taponazo porque yo no estaba ahí, pero después vimos el video. Y claro, lo que se debió haber hecho ahí, Bueno, primero, ¿qué se hizo en en ese momento? momento, creo que devolvieron la bola y se la dieron en ese momento no, Cito jugaba que creo que era Goicoechea, pero no me acuerdo el nombre del equipo, pero sí, le devolvieron la bola para repetir la jugada. Lo correcto hubiera sido suspender el juego, porque cuando hay una invasión así, creo que no había tanta seguridad. Entonces, lo correcto que se debió haber hecho ahí era suspender y que la federación decidiera. Eso hubiera sido una buena pregunta para Julio. Sí, ¿Qué hubiera hecho él? sí, Porque eso es, sí, no, para mí. realmente sí, o sea, y es la única Se vez emocionó, él se creyó que estaba jugando también y se sí, creyó parte del equipo y fue y tapó a Cito. sí, ujú, Increíble, sí, increíble. Bueno, cosas que uno se sí, viene a dar la cuenta, ¿verdad? verdad. Vamos a entrar, no es polémica, porque eso sabe que yo no es Ujú. polémica, pero quiero que la gente le quede claro algo y tal vez, Marlon, usted nos pueda aclarar. De esos rumores que dicen que no, que los árbitros ahora, el de AMNA, Agna, ¿cómo es? asociación, dices. Sí, yo sé, pero es que Ah, yo sí, siempre lo busco, ajá, en la ajá, asociación, ujú, que ya no son parte de la federación, que ya no van a pitar liga menor, porque ahora ujú, están más metidos en YBOA. Explíquenos un poquito para que la gente se quede tranquila en ese aspecto, que ujú, ahora como hay chicos, entonces, no, que son chicos malos, que están aprendiendo. Obviamente, gente, están aprendiendo, están aprendiendo. sí. Entonces, hay que darles la oportunidad, creo yo, pero yo quiero que Marlon nos aclare eso, de cómo está ese asunto, de que ahora no llegan a tal lado porque es que ahora tienen cierto cantidad de partidos con YBOA, que están peleados con la federación, que mejor van aquí, que allá, que... Ujú. No, vieras que, bueno, con la federación tenemos actualmente muy buenas relaciones. Con este señor presidente, don Mauricio Ortiz, su gerente Diego Fallas, Ujú. las cosas van muy bien. Tenemos que afinar ciertas cuestiones. Todo, digamos, esta cuestión de que si pitamos, no arbitramos Liga Menor, nosotros tenemos un contrato con YBOA, con Rodolfo Fonseca. Ujú. Eh, en ese momento, te estoy hablando hace 2 años, sí, hace 2 años que iniciamos fuerte con ellos después de pandemia.
Él, como empresario, Increíble. pensante de negocios referente al baloncesto, Mis respetos. ha logrado que una serie de asociaciones que antes pertenecían a la federación se fueran con él. Lo ideal es, y siempre lo hemos dicho, o sea, que él sea el que maneje la liga menor. Pero bueno, ya son decisiones Exacto, y que que le... se les va a ustedes de las Y no manos. es por hacerle propaganda tampoco, sino que él él es genial en la cuestión de ser... Podemos decirle que es un magnate. Yo a él aquí le digo, o sea, no se lo dije así, pero es un magnate. Sí, sí, Es él increíble. conoce mucho su experiencia como entrenador Pero y en como sí la empresario. relación no está Mm, quebrantada con la no, federación. no, de ninguna manera, de ninguna manera. Incluso desde el año pasado, todo fue porque, digamos, como Fonseca hizo esta increíble empresa de YBI que tiene años en el Tiene años, país, tiene sí. años, pero en los últimos años, 3, 4 años, mucha gente se le ha ido a los torneos y ha fortalecido su empresa a tal punto de que, imagínate, nosotros manejar 5.000, 4.500 a 5.000 juegos que nos ofrece y la federación en ese momento, eh, no, o sea, sí tenía la liga menor, pero no tenía la cantidad y nosotros estábamos comprometidos con YBA. Entonces era muy irresponsable de nosotros decirle a la federación, nosotros podemos cubrir los dos torneos. Entonces fuimos y tuvimos una entrevista con la junta directiva, una reunión con directiva, las dos directivas fuimos. Lo hicimos como 2 o 3 veces virtualmente también y les dijimos que podíamos arbitrarles todos los otros torneos, Liga Superior, masculina, femenina, U24, Juegos Nacionales, pero que la Liga Menor lamentablemente no teníamos el personal como para cubrirles, porque eran los sábados y domingos, y los sábados y domingos es los días que juega también YBI. Eso fue la vez pasada, Sí, el año pasado. sí, el año El año pasado. pasado. Incluso este año nosotros también, o sea, ellos nos preguntaron, ¿ustedes pueden arbitrarnos la Liga Menor? Les dijimos así, con mucha seriedad y honestidad, que no podemos, que estamos en proyectos de fortalecer la asociación, de traer muchachos para que arbitren y prepararlos. Pero eso es un proceso que va poco a Claro, poco. yo sé, o sea, yo sé porque yo estuve en esa capacitación, pero yo siento que es como eh, una oportunidad para y me meto porque para los que estamos sacando este curso de arbitraje y nos vamos a seguir capacitando, creo que es como una introducción muy buena empezar con Liga Menor y creo que es lo Claro, más obvio, sí, creo que es te lo más fijo, obvio. nosotros siempre los chicos, digamos, los que vienen, primero es el trabajo de mesa, o sea, las funciones de un oficial de mesa. Y luego, si ellos quieren, y eso es lo que esperamos nosotros, que quieran, tanto los chicos como las chicas, que entren a la cancha y se desarrollen como árbitros. ¿Y en dónde es que van a tener esas destrezas, sus inicios de esas destrezas? En la liga Liga menor, Menor, con los niños. así es. Y como te dije al principio, los niños son increíbles. Pasan situaciones que uno se queda de, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué hizo este muchacho, este Es que chiquito? tal vez creen que no sucede nada porque Mm, no es lo mismo. sí, O sea, pasa lo mismo como los chiquitines. sí. Los chiquitines ya quieren ser Stephen Claro, Curry. exactamente. Sí. Entonces, ya los que queremos aprender, ya queremos estar Ujú, pitando primera división, sí. ¿verdad? Pero sí quería como que explicaras un poco de eso, porque pues mucha gente tal vez se pregunta, pero ¿por qué si pitan la liga superior y no nada de liga menor y todo está a Sí, veces en... ahí Entonces, digamos, es, hubo malos entendidos, siempre van a haber. faltas de comunicación, comunicados fuera de lugar que no tenían que haber salido sin antes hablarnos a nosotros. Entonces, claro, la gente los leía y, pero estos qué les pasa? ¿Por qué son Bueno, pero es que así? siempre va a haber alguien que va a comentar y no sabe nada de la situación. Claro, esto Exactamente. es... Pero sí, está bueno y yo también quería saber, ¿verdad? Ujú, Pero que se aclarara un poquito de
no están peleados con la No, federación, de ninguna manera. simplemente pues están capacitando, están en proceso de capacitaciones. Nosotros les ofrecimos a la federación Ujú. capacitar a los otros grupos, a los grupos que han salido, ofrecerles capacitación. Nosotros tenemos y hemos ido desde, imagínate, desde 1985 y tenemos las conexiones siempre a través de la federación, pero tenemos las conexiones internacionales. Pudiste ver a Aníbal Sí, Carrión y a muy Roberto bueno. Vázquez. Asimismo, hay otra serie de árbitros que, que gracias a esta cuestión de las redes sociales y de la virtualidad, estamos en contacto con ellos. Igualmente, tanto en Sudamérica, tenemos otros instructores que son buenísimos. Hay árbitros que compartieron con los compañeros, con diferentes compañeros, brasileños, uruguayos, argentinos, que son mundialistas y están dispuestos a tendernos la mano aquí en el país cuando se los Imagínense. solicitemos. No, yo en serio. Y ojalá usted los invite, Marlon, Claro, eso a que se es. acerquen, no sé si a Marlon, ahora a- se me va el nombre, Mauricio a Chinchilla. Mao Chinchilla, me va a jalar las orejas. O a cualquier árbitro, a Mauren, que ahora está con la capacitación de mujeres. Creo que es muy importante tener más mujeres en el arbitraje, Sí, no imagínate, solamente en mesa, sino en sí, cancha. Gabriela Scheer ahorita es delegada técnica de FIBA. Ella anda en Olimpiadas, en Mundiales, en Chivísima, eliminatorias de chivísima. ventanas, tanto suramericanas como México, el Caribe. Y ella ha Así, chicas, sido, si quieren ir a ver a sus jugadoras, en serio, quieren viajar, ojalá cumplan y vean lo chiva. A mí me gustó mucho. No me veo arbitrando, como se lo dije a Chinchilla, no me veo arbitrando en cancha, pero por lo menos me te veo verías arbitrando bien, en la verdad. mesa. Para ir terminando, Marlon, bueno, muchísimas gracias por la aclaración, porque yo sé que muchos ven el podcast y es interesante. Ahí voy a etiquetar a Julio y a Carrión también Claro. para que te vean, porque yo sé que son muy buenos amigos tuyos y muchísimas gracias por traerlos. Lastimosamente, yo sé que Julio tuvo una entrevista en Diario Extra. Sí. No lo pude entrevistar yo porque por temas que me tenían en una capacitación no pude hacer programa. Mentira. Pero sí, más que invitados se pueden comunicar. No sé si la capacitación va a continuar, si se van a abrir Sí, más cupos tenemos, o como tenemos proyectos, iniciando. tenemos proyectos de capacitar más chicos. Tenemos varias solicitudes por ahí que nos han llegado y eso nos gusta, nos motiva a seguir adelante. Realmente la asociación va a seguir y tenemos que traer esa gente. Tiene que existir ese cambio generacional. O sea, porque ya nosotros, ya todo el mundo tiene que saber hasta dónde llegas, cuál es tu ciclo en esto. Pero ese ciclo no impide que sigas brindando o conocimiento del que tuviste, aportándolo a las Así nuevas es, generaciones. Y como en así. todo, o sea, es cambio. Bueno, me alegro montones. Ojalá sigamos teniendo capacitaciones y a esas 22 mujeres que nos capacitamos con Mauri, que podamos seguir. Pues sí, Somos bienvenidas. 22 mujeres, así Imagínense. que a seguir, ¿verdad? Ya para ir terminando, Marlon, no sin antes agradecerte de aceptar la invitación. Espero algún día tener a tu hermana aquí, a Lady, Yo sé que le y, encantaría. y que nos cuente cómo fue ese golpe que se... pobrecito. Esas son siempre las 10 rapiditas que yo hago. Entonces, Ok. yo te voy a preguntar y vos me preguntas, perdón, me respondes con Ujú. lo que pensás, ¿verdad? Ok. Una palabra que defina el arbitraje, Pasión. pasión. Solo el nombre del partido más intenso que has arbitrado recientemente. Recientemente, Sí, incluyendo la Liga Superior, porque vos te fuiste hasta el año pasado. sí. Pues ese juego realmente, el quinto juego, ¿De quién? Seminario Abogados y Escazú. Abogados Escazú, porque Ujú. esa fue la vez que ya te retiraste, Sí. ¿verdad? En ese juego. Ujú. Ok. Una cualidad clave de un buen árbitro. Una cualidad Clave. valiente. Un momento inolvidable en la cancha. Ah, yo sé cuál, el día que se retiró. Sí, ese, pero vieras que tengo un momento que recuerdo en Cuba.
Un juego Puerto Rico, bueno, te estoy hablando de un Centro Básquet de 1999. Ese fue uno de los últimos juegos de Picolín Ortiz, un famoso jugador de Puerto Rico, con una selección extraordinaria, lo dirigía el coach Morales, este, con una serie de jugadores por los dos lados, tanto de Puerto Rico como de Cuba. Ese juego para mí fue uno de los que más me marcó porque se definió con un hundimiento de Picolín, un tip, pero al aro. Iban perdiendo por 2 puntos y por un punto. Y con ese tip ganó Puerto Rico. Un, un jugador que siempre los hizo correr. ¿Correr en qué aspecto? Digamos, o sea que em, correr. Siempre hay un Ujú. distribuidor. Ah, sí, Sí, claro, sí, sí, tiene que haber un jugador sí, hay muy buenos, o que sea, diga, ay, sí, muy rápido hoy me y toca que correr, hay hoy que, me toca sí, correr. exactamente. Uno de ellos, bueno, aquí ha habido geniales. Dígame uno y una. Uno y uno, Luis Castillo Ajá, y bueno, Natalia Galvez. Natalia Ujú. Galvez. Muy importante, y esto se los voy a dejar a ustedes para que también lo vayan a buscar en la página de FIBA, que ahí están las reglas de arbitraje. Ujú. Hay una aplicación, por cierto, Ah, también, bueno, iRef. ¿cuál es el IREFs? Ujú. Esas se las voy a dejar anotadas. O yo, Carlos, ahí la vamos a poner Sí. para que vayan y bajen la aplicación. Ahí Ujú. están los manuales actualizados. Creo Ujú. que próximamente van a estar los manuales en español también. Ujú. Pero sí hay interpretaciones en español. Sí, 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 el club del árbitro, a pesar de que ya uno entra y no, como que algo pasó ahí en España con relación a eso, pero siempre se consiguen sí, sí, y siempre, tenemos siempre. muy buenos contactos Así es. allá. Los españoles son increíbles, Sí. pedagógicamente nos llevan Ocupamos años un luz. españolete aquí. Y ya lo tenemos por ahí. Sí. Sí. Bueno, esa es una regla que la gente no entiende. Ujú. Ya, Una regla ya te típica que agarré. la gente no entiende en arbitraje. ¿Qué te digo? Uy, pucha. Tal vez ahora el paso cero. El paso cero. Bueno, pero eso a veces los árbitros tampoco la saben marcar. Sí, sí, tienes razón, tienes razón. Muy buena. Ok, Sí. ok. Un árbitro que admires o que hayas admirado. Mm, Hay varios en realidad. Y a nivel nacional, bueno, hay varios. Yo siempre he dicho que O sea, que te marcaran. Tiene que sí, haber uno que te marcó. pues sí, 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 realmente. Eh, la apreciación de Overflores. Over Flores. Overflores, su apreciación. Yo he visto árbitros en todo el mundo, pero como él, su apreciación, su manera de estar en la cancha, la presencia de él, Sí. eh, me marcó bastante. Lo más difícil de arbitrar. Lo más difícil, ¿qué podría ser? Es que, bueno, sí, no es fácil, digamos, no es fácil arbitrar. Eso lo tengo grabado una vez que fui a un Codicader en Panamá, en Colón, Ajá. y tuve la suerte de conocer un árbitro panameño internacional, Manuel Bish, y cuando se estaba cambiando, amarrándose los zapatos, perdón, él decía, ser árbitro, qué trabajo más difícil. Imagínate, y yo tenía apenas 3 años de haber entrado a la asociación, o 4 por ahí, y esas palabras me quedaron marcadas. Pero, ¿qué es lo más difícil de arbitrar? O estar en la cancha, ¿te refieres? ¿Sí? Manejar la presión, digamos, del público, tal Ok. vez. El público es difícil de Sí, arbitrar. sí. Lo más bonito de arbitrar. Estar dentro de una cancha. Una palabra para el baloncesto nacional. Em, esperanza, esperanza de que mejoren las cosas. ¿Qué mensaje, y así vamos a terminar, qué mensaje le daría a quienes critican el arbitraje sin conocer el reglamento?
precisamente eso, de que se empapen de lo que son las reglas del baloncesto, porque la mayoría de los problemas que tenemos los árbitros es eso, que la gente desconoce la regla. O sea, no saben qué pasó en esa situación, entonces ellos piensan que se debió haber arbitrado de una manera, pero por desconocimiento de realmente lo que está pasando, de ahí, te dicen cualquier cosa para presión o para molestar o para insultarte ya siendo extremos. Pero factores importantes, y es importante saberlo, los árbitros son los que van a estar en cancha, los que se tienen que saber las reglas específicamente, creo que son los jugadores y los entrenadores, así como los asistentes. Y yo creo que ese tipo de actualizaciones, ese tipo de consejos siempre se les da al iniciar los torneos. Creo que Sí. para ustedes es vital Ujú, que esas personas sean las que claro, se lean los artículos, se lean las sí, reglas, al igual que los asistentes y los entrenadores. Padres de familia están súper invitadísimos a que busquen, googleen reglas de FIBA, no reglas de NBA, porque eso no se va a aplicar aquí en Costa Rica. Es la regla a nivel FIBA para que vayan y lo busquen. En esta entrevista va a salir el enlace donde ustedes pueden ir a buscar, ir a investigar para que ustedes tengan un panorama completamente diferente. Marlon, muchísimas gracias. no, con gusto, Alejandro. No sé si te tiré feo, No, pero creo que sé que has estado en muchas entrevistas, al igual que la mayoría de los que han estado aquí, pero creo que si estás en diferentes plataformas es interesante porque claro, genial. si algunos no vieron esto, van a poder ir a otra plataforma también a verlo, entonces, y a informarse, que es lo más importante, y creo que es lo que necesitamos ahorita en el baloncesto nacional. Debemos de informarnos completamente. Sí, Entonces, muchísimas gracias no, y con gusto. desde ya apoyándolos en el siguiente proyecto y esperando ya con ansias de sentarme en una mesa Genial. a Ahí, ayudarles. Entonces, nos estamos viendo. No sé si quieres dar un último mensaje. no, agradecer y realmente, como les expresé, el arbitraje es una actividad que se vuelve una pasión. Esperamos que mucha gente se pueda integrar a la asociación. Está en las redes sociales, están nuestras páginas y el baloncesto es un deporte increíble. O sea, invito a tanta gente, digamos, de niños que sus padres los lleven a practicar baloncesto porque es realmente un deporte muy lindo. Muy lindo, muy Sí. lindo. Así es. Bueno, yo me despido y nos vemos en el próximo episodio de Basqueteando. Chaito. Basqueteando Podcast llega a ustedes gracias al patrocinio de Elite Shooting Academy, JC Ultimate Training, Cemedes Basketball, Básquet por Excelencia, FR Benz, Asociación Santaneña de Baloncesto, Canastico, Fusion, Molten, Atelier, Crea y Island Magic. Una producción de Soñando Baloncesto.